Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más al programa Ecuador no para. En esta ocasión les vamos a presentar un especial con algunas de las figuras que participaron este 29 y 30 de septiembre en el tercer encuentro latinoamericano progresista ELAP 2016 que se realizó en la ciudad de Quito en la sede de CIESPAL. Allí varios importantes invitados nacionales e internacionales hablaron de temas fundamentales, como por ejemplo, develando el nuevo Plan Cóndor por un pacto ético latinoamericano. Sobre este y otros temas conversamos con nuestros invitados. En primer término, Ricardo Patiño, actual ministro de Defensa, anteriormente ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Patiño se ha desempeñado como asesor económico y ocupó el cargo de ministro coordinador de la política económica. El ministro realizará una lectura de las fortalezas y debilidades de los gobiernos progresistas de la región. Adelante. Señor ministro, ¿cómo se siente en este tercer encuentro? ¿Cuánto ha servido para una conciencia política en el país y sobre todo en América Latina, porque esto traspasa las fronteras ecuatorianas? Mira, fundamental. Es fundamental hacerlo. Después de una década, más o menos, digamos, hablemos en términos históricos, de una década ganada en el Ecuador y de una década ganada en América Latina, es necesario pensar, reflexionar sobre los avances, sobre los reveses y particularmente pensar cómo vamos a trabajar para consolidar estos cambios profundos. Si tú vas viendo país por país en América del Sur y en América Central y en el Caribe, los progresos han sido extraordinarios, pero extraordinarios. Los podemos ver globalmente, los podemos ver uno por uno. Ahora la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el momento en que recibía la condecoración, reflexionaba sobre los mismos. Delcy Rodríguez, ahora también, ayer Pepe Mujica, conversando sobre estos temas, nos hacían notar cómo en una retrospectiva estos cambios han sido fundamentales. Pero también hemos tenido unos reveses, pocos, pero significativos. En el caso de Brasil, un golpe de Estado parlamentario. En el caso de Argentina, el triunfo de la derecha. Y por otro lado, en los otros países, una importante consolidación de estos proyectos progresistas. En el caso de Venezuela también, el triunfo en el caso de Venezuela, legislativo, pero sí, claro, significativo. una derrota legislativa importante también. Pero bueno, hay también lo que sí se puede notar en Argentina, en Venezuela y en Brasil, es que los pueblos han salido a responder. Es que los pueblos han salido a decir, no queremos perder lo ganado en esta década, no queremos perder la democracia, la participación, el progreso económico, el desarrollo social, el respeto por los derechos humanos, la política internacional, la soberanía, el poder mandarnos a nosotros mismos. Pero hay muchas cosas que en el intercambio de ideas, de experiencias, nos permiten aprender y enriquecernos y crecer. Así es que por eso es tan importante un evento de esta naturaleza, en el caso nuestro, el tercero que organizamos. Ministro, un tema que es importante y que en este análisis que se hace, en donde algunos sectores de la derecha están ganando espacios en la política latinoamericana, sobre todo en la política en América del Sur, pero también es evidente y es necesario que se establezcan una especie de análisis de los errores que se han cometido en los gobiernos progresistas, porque es indudable, los shocks y los temas externos han influido en el tema económico, por ejemplo, pero también hay que reconocer errores que se han cometido y hay que analizarlos y hay que hablar de ellos. Sí, efectivamente de eso hemos hablado, a propósito de eso hemos trabajado, pero es importante destacar porque a veces podemos concentrarnos demasiado en los errores y perder de perspectiva todos los avances logrados. Por ello es clave que siempre destaquemos todo ese importante crecimiento, desarrollo, avance en las políticas sociales que hemos logrado, la cantidad de pobreza que hemos terminado, la cantidad de, porque hemos logrado avanzar
de una situación de muchísima pobreza a que mucha gente esté ahora en lo que se llamarían las clases medias en nuestra región, y eso es como consecuencia, claro, del trabajo también de cada uno de los ciudadanos, pero especialmente de las políticas sociales, de la recuperación del rol del Estado y de unas políticas que son soberanas. Quiero reiterar eso porque es importante también tratar lo que tú dices, bueno, ¿cuáles son algunos errores? Yo creo que hay algunos tal vez de una comprensión global, ¿no? Y aquí hay que recurrir a Luis Alfaro. En el retraso está, en la demora está el peligro. Yo lo digo por el caso del Banco del Sur, no te imaginas cuántas peleas tuvimos que dar contra nuestra misma burocracia, contra tecnócratas, contra posiciones de boicot en nuestros propios países, en uno o en otro, después, etcétera. Una serie de cosas que no han permitido que todavía el Banco del Sur nazca. Sé que van a hacer. Sé que ya nació formalmente, tiene que abrir sus puertas. Pero se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad en los momentos en que estábamos todos listos. ¿Por qué? A veces hasta por celos personales, que quién va a ser el representante de aquí, el de acá, el que va a gerenciar, cosas de esa naturaleza. O cuántos recursos tenemos que poner, de qué manera lo hacemos, cuáles son las funciones del uno y del otro. Un montón de trabas que, por supuesto, si hubiéramos tenido, hay que reconocer autocríticamente, no tuvimos la capacidad para vencer a esas trabas burocráticas y tecnócratas, y no hemos logrado arrancar el Banco del Sur. Ojalá arranque, creemos que lo va a lograr, pero hemos perdido mucho, ya perdimos mucho en financiamiento de procesos de desarrollo, de programas, de proyectos de desarrollo en nuestra región. Entonces hay como una incomprensión de las cosas, de decir, bueno, ya en un rato, después lo podemos hacer. Cuidado, no siempre se puede hacer cuando se pierden las oportunidades. Hemos tenido una oportunidad extraordinaria que en este momento no es la misma, porque el gobierno de Argentina y el gobierno de Brasil no son los mismos. Sin embargo, entiendo yo que hay una disposición a avanzar en eso. Ahí hay una falla importante de concepción, de creer que esto va a ser siempre igual. No, cuando uno tiene una acumulación de fuerzas más progresista y más propicia para impulsar ciertos temas, hay que impulsarlos, como impulsamos UNASUR, como impulsamos CELAC, que ya son instituciones que han tenido excelentes resultados y que aprovecharon la correlación de fuerzas políticas que en su momento había. Pero hay otros temas en que hay que pensar. Uno de ellos, lo decía Pepe Mujica ayer, decía, por atender las necesidades del gobierno, hemos descuidado la organización política y la organización social. Ese es un error que tenemos que corregir. Creo yo, la mayor parte de los países que tienen gobiernos progresistas de izquierda. Por supuesto, yo creo que nos ha pasado también. Claro, es que necesitamos tantos cuadros en el gobierno, como ministros, secretarios, subsecretarios, gerentes, coordinadores, etcétera, etcétera, que muchos de los más importantes dirigentes los ponemos en las funciones de gobierno y hemos descuidado. No quiero decir que lo hemos descuidado totalmente, sí, pero no le hemos dado toda la importancia al fortalecimiento de las organizaciones del sector social y también a un mayor fortalecimiento de la política. Insisto, no estoy diciendo que no se ha hecho, de ninguna manera, lo hemos hecho, pero debimos haberle dado mucha más importancia. En este mismo sentido, ministro, Eva Gollinger hace poco decía que otro problema de los gobiernos progresistas es la excesiva confianza, es decir, reiterativos triunfos en varios países, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, como que ya se confiaron de que esto va a permanecer de manera indefinida y eso no va a suceder. Esto nos pasó en las elecciones del 2014, un excesivo nivel de autoconfianza, pensar que las cosas, bueno, y es fácil, ya no hacemos lo que hacíamos al principio, ya pensamos que de alguna manera las cosas van a fluir y no. En política uno no puede descuidar nunca un flanco. En política, lo decimos siempre, tú dejas un espacio vacío, si lo dejas vacío, alguien lo llena. Puede ser un aliado tuyo, un amigo tuyo, pero también puede ser un enemigo de una causa. Eso pasó en Argentina, porque evidentemente Scioli tenía las mayores posibilidades de ganar y casi en la recta final perdió con Macri. Así es. Así es que hay que estar atentos a esos errores y hay que trabajarlos. Por eso es bueno parar un ratito y darnos unos días para reflexionar sobre qué está pasando y a partir de eso también tomar los necesarios correctivos que hay que tomar y consolidar y seguir consolidando aquello que es mayoritario. El 90% de los resultados
de nuestros procesos de gobierno, de los procesos de gobierno en este periodo han sido exitosos o han tenido resultados totalmente exitosos y una pequeña parte con algunos reveses. Por ello hay que estar muy atentos a eso y corregir también. Ministro, en estos momentos, en estos tiempos en Ecuador sobre todo, en donde el gobierno tiene que terminar, tiene que seguir gobernando, tiene que hacer campaña y tiene que hacer frente también a lo que el presidente Correa ha dicho, el nuevo plan Cóndor, o lo que hoy dijo la expresidenta, el plan de siempre. Es decir, cómo confrontar todos estos frentes que cada uno tiene, son inmensos y tiene que hacérselo. Haciendo una adecuada distribución de las tareas de cada uno. Tenemos que poner las prioridades en su lugar y poner responsabilidades también en esos espacios. Como creo que lo habíamos dicho ya anteriormente, hay un tema que tiene que ver con la organización de la sociedad, que tiene que tener mayor atención, mayor importancia, y aunque tengamos que en algunos casos poner otro tipo de dirigentes en los espacios de gobierno, tenemos que cuidar lo más importante de todo, que es a la sociedad, la organización de la sociedad, la organización política, la formación política, porque ese es el fundamento de todo. Lo otro, tú puedes hacer un excelente gobierno. Esto nos puede pasar, le ha pasado a muchos compañeros aquí, para no hablar de otros países, hablar del Ecuador, que hicieron un extraordinario trabajo como alcaldes o como prefectos, pero no hicieron un trabajo político, no lograron que la gente se empoderara de lo que se estaba haciendo, faltó algún nivel de comunicación más cercano, etcétera. Y le digo, lo he conversado con algunos compañeros en la península, me decían, nosotros hicimos un gran trabajo, sí, pero se descuidó la comunicación. Un dirigente político, un funcionario público, tiene que saber que además del trabajo de obras concretas, tiene que también, no está poniéndole obras a las piedras, le está poniendo obras a los seres humanos. Y esa obra tiene que ser comprendida, tiene que ser apoyada, tiene que ser respaldada, tiene que ser protegida después por la población. Y las acciones, en la medida en que son positivas, tienen que tener ese reconocimiento para que pueda continuar. Y no venga una persona que tiene un bonito verbo, incluso hasta con nuestras propias palabras, porque la derecha viene con las palabras del cambio, y decir, no, vamos a cambiar, se toman las palabras nuestras, la libertad, los derechos humanos, etc. Pero queremos estar mejor. Sí, bueno, algunos incluso dicen, vamos a hacer el cambio, pero hacer el cambio con nuestros propios conceptos, de tal manera que eso nosotros tenemos que advertir, y por eso es tan importante la formación política, la concientización política, que la gente sepa, la derecha no puede hacer esto, porque la derecha representa otros intereses. Y si representa otros intereses, no va a poder destinar la mayor parte de los recursos que la sociedad tiene en beneficio de esa sociedad, sino en beneficio de aquellos que están pagando esas campañas. Una cuestión más. América del Sur vive una encrucijada. Estamos hablando del fin de un ciclo progresista. ¿Qué va a pasar en los siguientes meses en nuestra región? Yo discrepo de eso. No creo que es el fin de un periodo progresista. Hay algunos resultados electorales, en el caso de Argentina, porque fue un resultado electoral, muy pegadito, sí, pero fue un resultado electoral de triunfo a la derecha. En el caso de Brasil estamos hablando de un golpe de Estado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Nosotros confiamos en que la revolución bolivariana continúe, pero si seguimos viendo qué está pasando en Uruguay, seguimos teniendo un gobierno progresista. En Chile, progresista, revolucionario, de izquierda. En Chile lo tenemos, en Ecuador lo tenemos, en Bolivia lo tenemos, en Nicaragua lo tenemos, en El Salvador lo tenemos. En países incluso como Honduras, que no tienen un signo político de izquierda. Me contaba nuestra embajadora en Honduras que la mayor parte de las políticas que están siguiendo son las políticas, digamos, similares a las nuestras. Nosotros estamos dándole a ellos algún tipo de asesoramiento, de cooperación. En el Caribe, lo decía ahora Delcy Rodríguez, en pocos años, en 6 años, esos países han aumentado en el 25% su Producto Interno Bruto y también la calidad de vida de su población. Entonces, yo discreparía, yo no pienso que estamos hablando del fin de un ciclo. Estamos hablando, yo diría, de la primera etapa de un proceso de transformación progresista y revolucionaria
que yo creo que va a continuar. Estoy convencido de que la mayor parte de los países que están en esa línea de política pública en general y de transformación de las sociedades, va a continuar con esas líneas. Y estoy también convencido de que en países como Argentina y Brasil, los signos políticos que ahora dirigen esos países, en un caso de manera absolutamente ilegítima y en el otro caso legitimados por las urnas, yo creo que van a cambiar. Mira lo que está pasando en Argentina, es un enfado, una reacción del pueblo ante todo lo que se hizo y que dijo que no se iba a hacer, y en el caso de Brasil lo mismo, de tal manera que yo creería que no es el fin de un ciclo político, es la conclusión de una etapa inicial. Claro que esa etapa tiene que ser transformada, pero para consolidarse en el tiempo. Nuestro siguiente invitado es Elías Jagua, un político, sociólogo y catedrático venezolano. Se desempeñó como canciller de Venezuela. Actualmente es diputado ante la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Con él ahondaremos en las coyunturas de los países progresistas de América Latina y en particular en el caso de Venezuela. También conoceremos su pensamiento en relación a la importancia de este encuentro latinoamericano progresista 2016. Adelante. Bienvenido acá al Ecuador. ¿Y cómo se siente en este contexto de la ELAP, del ELAP que se está desarrollando aquí en la capital de Quito? Mira, muy bien, porque es el encuentro para la reafirmación en positivo de las ideas justas que defendemos los partidos, los movimientos, los proyectos populares democráticos de nuestro continente. La independencia, la igualdad, todos los derechos para todos los habitantes de nuestros países, el respeto a la diversidad cultural, la ampliación de los derechos y especialmente una reafirmación no solo de lo que hemos logrado, sino reafirmarnos en que tenemos que seguir luchando para lograr lo que nos falta hacia el futuro. Después de varios años en que gobiernos progresistas han estado manejando los países, varios años, en Venezuela 17 años, en Ecuador vamos por la década, en otros países, en Bolivia 10 años, en Argentina 12 años, etcétera, como que hay un despertar de la derecha aquí en América Latina, en América del Sur. ¿Cómo está este momento la situación política en la región? Mira, la derecha siempre ha estado activa, no ha dejado de estar trabajando en contra de bloquear los esfuerzos de nuestros pueblos y sus gobiernos populares y democráticos de avanzar en la ampliación de los derechos de todos y todas los que habitamos nuestros países, ¿no? Creo que hemos sufrido reveses electorales, el caso de Argentina, el golpe parlamentario en el Brasil, el revés que tuvimos nosotros en la Asamblea Nacional, pero no diría yo que estamos ante un despertar de la derecha. ¿Sabes por qué? Porque no hay un despertar de sus ideas, afortunadamente. O sea, ya nadie en América Latina, ni en Ecuador, ni en Venezuela, compra, los pueblos digo, pues, las élites claro que sí, las tesis del libre mercado pleno, las tesis de la privatización, las tesis de las bases militares en los países, ¿no? Esa idea ya no tiene cuerpo en el seno de nuestras sociedades. Por lo tanto, estos triunfos coyunturales que ha tenido la derecha, unos por la vía electoral, aprovechándose de situaciones económicas complejas que atravesamos todos los países producto de la crisis global económica, y otros usando instrumentos inconstitucionales como el golpe parlamentario en el caso de Brasil, tenemos la absoluta convicción de que son coyunturales. Pero ese, como ha dicho el presidente Correa y algunos, la expresidenta de Argentina, el plan Cóndor o el plan de siempre está allí, está evidente, utilizan medios de comunicación, utilizan diferentes recursos y lo están ejecutando. Pero la conciencia de los pueblos va a ser más grande que eso. Nosotros confiamos plenamente en eso. El comandante Chávez a nosotros nos formó en el optimismo, y no en el optimismo metafísico, con el perdón de quienes profesan las tesis metafísicas, sino en el optimismo de creer en un pueblo, en nuestros pueblos, que rompieron con todo el modelo neoliberal, que han construido, que han experimentado lo que es la ampliación de sus derechos, que hoy tienen una mayor conciencia
de la defensa de sus derechos, y eso más temprano que tarde se va a imponer por encima de las estrategias mediáticas, por encima de las guerras psicológicas, por encima de las guerras económicas a las que nos están sometiendo en este momento. En el caso de Venezuela, los grandes medios todos los días nos dan a conocer que es un país prácticamente inviable, que hay mucha pobreza, que la gente no tiene que comer, que hay muchísimas dificultades. ¿Qué mismo sucede en Venezuela? Mira, es toda una tesis destinada a justificar la intervención extranjera en nuestro país, la tesis de la crisis humanitaria, ¿no? En realidad Venezuela tiene problemas puntuales Pero hay problemas. de abastecimiento de algunos productos, claro que lo tiene. Pero mientras hay problemas puntuales de abastecimiento, yo te puedo decir, hace 4 días comenzaron 10 millones de niños las clases en escuelas públicas gratuitas, ¿no? Con acceso a tecnologías de información, con libros gratuitos, con alimentación escolar para 4 millones de ellos, desayuno, almuerzo y cena. Hay un sistema de salud pública que cubre a toda la población venezolana, que ha sido vulnerado en el suministro de medicamentos, es verdad, pero en cada barrio, en cada campo venezolano hay un médico venezolano hoy día. Hay un gobierno territorial, un pueblo organizado para la producción, para la autoconstrucción de sus viviendas. Estamos construyendo 500.000 viviendas en este momento. Hay una amplia participación y movilización popular en defensa de la revolución. De manera de que esa tesis de que Venezuela es un país inviable, de que el socialismo venezolano fracasó, se estrella contra la realidad de un pueblo que en medio de grandes dificultades, nadie las desconoce, no está dispuesto ni a rendirse, ni a entregar lo que ha logrado, y sí está dispuesto a empinarse por encima de las dificultades para conquistar el futuro. El punto de la discordia en este momento tal parece ser el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. El objetivo básico de la actual dirigencia de la Asamblea, desde que prácticamente comenzó a regir los destinos de la Asamblea del Poder Legislativo, es justamente apartar el poder al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo está la situación en este momento? Sí, eso que tú planteas es muy importante para contextualizar lo que ha sido este año en Venezuela. Después del revés electoral sufrido por la revolución el 6 de diciembre, donde ellos obtuvieron la mayoría parlamentaria, de manera inmediata el presidente Nicolás Maduro, como líder de la revolución, reconoció el triunfo de la oposición y que habíamos tenido un revés electoral. El 5 de enero fuimos el bloque de la patria, que conformamos la gran alianza patriótica en Venezuela, a instalar y a juramentar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional electo por la mayoría contrarrevolucionaria, en una demostración de nuestra vocación democrática y de nuestro respeto a las instituciones. Ramos Ayub. ¿Cuál fue el discurso inmediatamente de ser juramentado por el plenario de la Asamblea Nacional del señor Ramos Ayub? Decir que los próximos 6 meses, que por cierto ya transcurrieron y la revolución bolivariana sigue en el poder, iban a buscar una manera de derrocar o salir del presidente de la República, ¿no? Y finalmente, después de tantas contradicciones al interno del proceso de oposición de la llamada Mesa de Unidad Democrática, tenían como 6 maneras de salir al presidente. Uno era el golpe parlamentario, destituirlo usando la mayoría parlamentaria. Otra era en la calle exigir su renuncia y provocar hechos de violencia que generaran que el presidente renunciara. Otro era la enmienda constitucional para recortar el periodo constitucional, que era, valga la redundancia, inconstitucional porque no puede ser retroactivo. Y finalmente, algunos defendían la tesis de revocatorio, que es el único instrumento constitucional. De esos 4, el único que tenía viabilidad constitucional era el referéndum. Pero para que fuese este año tenían que haberlo activado o iniciado el proceso de activación en enero, cuando se cumplía la mitad del periodo. Pero ellos recogieron firmas y luego dijeron que no les viabilizaron. Déjame explicarte eso. El reglamento establece 270 días. De manera que si ellos hubiesen hecho en enero lo que tenían que hacer, que era solicitar la convocatoria de referéndum, no lo hicieron porque ellos no estaban de acuerdo entre ellos mismos, ¿no? Lo hicieron en mayo, y en mayo se les dio lo que es la primera etapa, que es la recolección de firmas para conformar un grupo promotor que convoque a la recolección de firmas. Así está establecido en los reglamentos del Poder Electoral desde el 2007. No es un reglamento que hemos inventado ahora, es un reglamento que el Poder Electoral tiene desde el 2007, cuando hubo el referéndum revocatorio
para la enmienda constitucional. Y luego se autorizó la recolección del 1% de las firmas. Ellos dijeron que recogieron 1.800.000 firmas para conformar el grupo promotor. De ese 1.800.000, 605.000 eran firmas fraudulentas, personas fallecidas firmando, personas que no habían firmado, les clonaron su firma, pues le falsificaron sus firmas usurpando su identidad, y otro conjunto de irregularidades. Muchas inconsistencias. 605.000 firmas fueron invalidadas por este tipo de irregularidades. Al final quedaron validadas 400.000 firmas, ¿no? Y ahora el Consejo Nacional Electoral ha llamado a que el 26, 27 y 28 de este mes, ese grupo promotor, liderizado por la oposición, bueno, vaya a recoger la firma del 20%. Ahora el Consejo Nacional Electoral ha dicho, no es posible, si ellos la recogieran, no es posible hacerlo este año. ¿Por qué razón? Porque los laxos no dan. Los laxos dan reglamentarios, hay unos días después de la recolección de la firma y tantos días para la campaña, para la organización del proceso, después tantos días para la campaña electoral, ¿no? De manera que hay unos días que llegan, ese cronograma llega al mes de marzo del año 2007, que es de recoger las firmas a finales de este mes de octubre, del próximo mes de octubre. Entonces el referéndum sería para el trimestre del año que viene. Y si gana... Si lo hacen correctamente, claro. Si no hacen fraude, ¿no? ¿Y qué pasa si el resultado, digamos, mayormente la gente votaría en contra del gobierno? ¿Qué pasaría? Mira, nosotros confiamos plenamente en lo que te decía anteriormente, la conciencia de nuestro pueblo. En primer lugar, nosotros confiamos en que no vamos a llegar a esa situación. La mayoría del país lo que está reclamando es diálogo, que la oposición y la revolución se sienten a dialogar un mínimo de estabilidad política para superar las dificultades económicas. Hay negociaciones con la mesa. Que es lo más importante, ¿no? Ha habido intentos de dialogar con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas y los expresidentes Zapatero, Fernández de Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, ¿no? Esfuerzos o iniciativas que han sido boicoteadas por los sectores más radicales de la oposición, que lo que quieren es la violencia y el derrocamiento del gobierno por vías inconstitucionales, ¿no? De manera que lo que nosotros le hemos propuesto al país, la dirigencia revolucionaria, es vamos a dialogar, vamos a lograr un mínimo acuerdo de coexistencia política y luego vamos a los procesos electorales normales que están pendientes, las elecciones de gobernadores y alcaldes y las elecciones presidenciales en el 2018. Pero una vez que nuestro pueblo haya superado las situaciones que hoy le toca vivir de angustia por los temas de abastecimiento. Una cuestión más, después de Nicolás Maduro, ¿qué viene? Es decir, el liderazgo del PSUV, ¿a quiénes tiene? ¿Cómo renovar justamente la dirigencia? El chavismo tiene un amplio nivel de liderazgo en todos los niveles, pero nosotros estamos unificados en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el líder aceptado por la dirigencia nacional, por las dirigencias estadales, locales, regionales, de los partidos aliados de esta etapa de la revolución bolivariana. ¿Se plantearía una reelección entonces? Sí, sin duda alguna. Es la apuesta que nosotros tenemos. Salir de estas dificultades y que Nicolás continúe, como nos lo pidió el comandante Hugo Chávez, al frente de la revolución bolivariana. Finalmente, ¿el ciclo de los países progresistas ha terminado o no en América del Sur? No, apenas comienza. Apenas está comenzando. Los gobiernos progresistas, nosotros que somos los más antiguos, no llegamos a 2 décadas, ¿no? Tenemos 18 años en el poder. Las oligarquías gobernaron nuestros países por 200 años, ¿no? De manera que los gobiernos populares, democráticos y progresistas apenas están comenzando. Y en el camino siempre va a haber dificultades, siempre va a haber reveses, pero la idea fuerza que hoy mueve a los pueblos de América Latina es la que nosotros defendemos. Independencia, igualdad de derechos para todos, soberanía, democratización política, económica y social de nuestras sociedades, comunicacional, democratización comunicacional también de nuestras sociedades, respeto a nuestra historia, a nuestra diversidad cultural, soberanía sobre nuestros recursos nacionales. Eso está más vigente que nunca y esos son los instrumentos que nos van a permitir construir el futuro. Gracias por atendernos, señor Gracias Jagua. a ustedes. Muy gentil. Hemos conversado con Elías Jagua. Él es actualmente asambleísta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos hablado de la coyuntura que viven algunos países
de América del Sur y sobre todo lo que está sucediendo en Venezuela. Enseguida vamos a volver con más entrevistas aquí en CISPAN. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, en sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en Ecuador no para. Continuamos en este programa especial donde les presentamos algunas de las opiniones de los actores que participaron en este tercer encuentro latinoamericano progresista, ELAP 2016, que se realizó en la ciudad de Quito. A continuación les presentamos una entrevista con Sergio Tejada, político peruano, excongresista de la República de ese país. Él es sociólogo con estudios de posgrado en Sociología y Ciencias Políticas, fundador además del Bloque Nacional Popular y exmiembro del Partido Nacionalista Peruano. Tejada reflexionará sobre el panorama político que vive actualmente Perú y las perspectivas que existen en este país para el progresismo. Adelante. Gracias por aceptar este diálogo con nuestro espacio. Muchas gracias, buenas noches. Su primer punto de vista respecto a este evento, el ELAP, que se está desarrollando aquí en Quito, en la capital del Ecuador. Bueno, creo que es muy importante el esfuerzo que se está haciendo desde el Ecuador para poder agrupar a los diferentes movimientos progresistas de izquierda de la región y poder discutir todos los problemas comunes que tenemos, todas las alternativas que podemos tener en nuestros procesos de cambio. Y bueno, esta tercera edición ya muestra una consolidación de este espacio. En esta circunstancia, ¿qué es lo más relevante que usted está mirando? Bueno, creo que han habido conferencias muy importantes, se han abordado temas muy importantes, se está poniendo en el debate latinoamericano problemas globales, como lo que el presidente Correa ha llamado el nuevo Plan Cóndor, estas nuevas estrategias para desestabilizar los gobiernos progresistas. Se está poniendo en el debate latinoamericano el problema de los paraísos fiscales, que me parece que es un tema fundamental, y más internamente hay un debate muy interesante sobre el camino que están tomando nuestros procesos, una mirada más crítica que siempre es saludable y una mirada con mucha preocupación por los golpes recientes que han habido, golpes parlamentarios como el que ha ocurrido en Brasil con Dilma, pero que no es una novedad, ha ocurrido también con Lugo, con Zelaya, y otro tipo de estrategias que se están tomando desde las fuerzas reaccionarias para tumbarse los procesos de cambio. Entonces yo creo que esta discusión es muy importante para seguir afirmándonos en un camino de transformación. El panorama para los países en América Latina, justamente usted ha puntualizado algunos elementos, en Brasil, el triunfo en Argentina, la derrota de Evo Morales también en Bolivia, en torno a un referéndum, la derrota legislativa en Venezuela. ¿Cómo mira usted el panorama en América del Sur? Bueno, muchos han querido llamar esto el fin de un ciclo progresista. Yo no lo llamaría así. Yo sí creo que es un momento crítico, es un momento difícil,
pero no quiere decir que sea un momento en el que se está agotando los proyectos de cambio. Creo que no, más bien es un momento muy importante en el cual podemos consolidar una vía de cambio para América Latina, pero sí tenemos que hacer esa revisión crítica, definitivamente. Hoy día, más temprano, Cristina Fernández señalaba que si este golpe parlamentario se hubiera intentado hace unos años contra Dilma, no lo hubieran podido lograr. Pero si ahora lo han logrado es porque hay una nueva correlación de fuerzas. Es cierto que ha habido un avance de las fuerzas de derecha, de las fuerzas conservadoras, y como fuerzas progresistas tenemos que saber responder para volver a ganar nosotros la hegemonía. Perú ha tenido varios gobiernos conservadores, no tanto de tendencia progresista. Sin embargo, Ollanta Humala llegó con un discurso progresista de izquierda, con una amplia participación y apoyo del sector de izquierda. Pero ¿qué pasó en el ejercicio del poder? ¿Cómo quedó la izquierda en el Perú? Bueno, yo creo que la experiencia con Ollanta Humala ha golpeado mucho a los sectores progresistas, porque él representó en un momento una esperanza. Él empezó a trabajar en un movimiento alrededor del año 2001 o 2002. El año 2005 él ya era un referente en la política nacional, logra en las elecciones de 2006 tener el 30% del electorado, que era algo que no había logrado la izquierda desde la época de Izquierda Unida en el año 85. Entonces generó gran expectativa, mantuvo un proyecto de transformación con un programa muy avanzado que fue el que lo llevó a la victoria el año 2011, pero pronto mostró una serie de debilidades. Empezó a ceder ante los grupos de poder, empezó a renunciar a realizar los cambios estructurales que había propuesto, se dedicó a hacer algunos programas sociales que no tuvieron mucho impacto y en general abandonó a todas las fuerzas progresistas, a todos los movimientos sociales que lo habían apoyado. Y esto significaba un duro golpe porque esto fue muy aprovechado por la derecha para decirle al pueblo que no debía confiar en los discursos de cambio, que los discursos de cambio traicionaban o no funcionaban. Y eso se ha sentido en estas últimas elecciones, ¿no? Si bien hemos tenido la emergencia de una candidatura nueva, una candidatura joven desde la izquierda como la de Verónica Mendoza, ella no logró captar ese tercio del electorado que en 2 elecciones consecutivas había apoyado un cambio de la mano de Ollanta Humala. En este momento, entonces, la situación política, cuando tenemos a un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que es de tendencia liberal y que tiene mucha ascendencia con los organismos multilaterales, etcétera, además ha trabajado en el Banco Mundial durante muchos años. ¿Qué va a pasar en el Perú respecto a Pedro Pablo Kuczynski, respecto a Verónica Mendoza, que es una alternativa, y con la sombra que tendrá de Keiko Fujimori, que finalmente ha llegado 2 veces finalista y ha estado a punto de llegar al Palacio de Pizarro? Bueno, lo que ha ocurrido en el Perú es que hemos tenido una contienda al interior de la derecha. Lamentablemente, la izquierda no logró pasar a la segunda vuelta y había una articulación tal de fuerzas conservadoras que trataron de bloquear toda posibilidad de que surja una nueva candidatura. Y como yo lo digo, hemos tenido la derecha mafiosa contra la derecha que se quiere lavar la cara. Y en esa contienda, Kuczynski ha representado a esa derecha que se quiere lavar la cara, que está hablando un poco más de liberalismo político, de derechos civiles. Yo creo que es solo un discurso, porque él es un representante, digamos, de las fuerzas conservadoras, de las transnacionales. Pero sin embargo, hay que ver cómo se desarrolla esa contradicción al interior de la derecha y sobre todo como izquierda tenemos que hacer trabajo político, tenemos que regresar al trabajo de base, tenemos que tener contacto directo con la gente. Esta es una oportunidad para empezar desde ahora a hacer ese trabajo. Y el 2021, en el bicentenario, además de nuestra independencia, poder darle al pueblo un gobierno progresista. ¿Habrá espacio, habrá tiempo para ello? ¿Qué tendrá que hacer la izquierda o qué errores debería cometer la derecha justamente con Kuczynski para tener espacios de poder? Bueno, yo creo que esta división al interior de la derecha se va a profundizar. Creo que este discurso liberal, político que está teniendo Kuczynski también va a tener sus límites, porque en algún momento van a aparecer movimientos sociales, van a aparecer conflictos y vamos a ver cómo los manejan. Seguramente van a querer defender a las transnacionales, las actividades extractivas, y esto va a generar espacios de conflicto. Pero sobre todo desde la izquierda tenemos que buscar unidad. No lo hemos logrado. En estas elecciones que han pasado no logramos la unidad de todas las fuerzas
hemos tenido muchas dificultades en el proceso y yo creo que estamos a tiempo ahora para empezar a buscarla y no quedarnos solamente en la unidad entre partidos, sino sobre todo volver a reconquistar el apoyo del pueblo. Esa es la gran tarea. Económicamente, ¿cómo está Perú? Los países de América Latina han sufrido los embates del shock externo, básicamente la caída del precio del petróleo, los commodities y otra serie de factores que han influido justamente en esta crisis económica en algunos países y dificultades en otros. Bueno, en el Perú se ha sentido la crisis. Yo diría que es uno de los países en los que menos se ha sentido dentro de América Latina, que ha mantenido cierto crecimiento económico, pero es un crecimiento que oculta muchas veces las desigualdades, ¿no? El problema no es que crezcamos 4 o 5%, que de hecho lo estamos haciendo, lo vamos a poder hacer, sino para quién crece la economía. Eso es lo que no se ha resuelto, esa es la pregunta que no se está haciendo y tenemos que hacernos. Hay que incidir en que hay que reducir las desigualdades, en que hay que reducir la pobreza que sigue siendo muy alta en el Perú, que hay que eliminar la pobreza extrema, que hay que garantizar acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social. Son temas que hasta ahora no hemos podido resolver. Políticamente el presidente de Perú se alinea más al conservadorismo, a Macri, a Temer en Brasil, o se alinea con Maduro, con otros sectores de izquierda. No, él claramente está más alineado a los sectores conservadores. Él va a continuar una política que inició Ollanta, quizás viene de antes, que tenía que ver con el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico. Seguramente va a seguir en esa misma línea, tratando de no confrontar mucho con algunos países vecinos, porque por ejemplo con el Ecuador hay una excelente relación, el presidente Ollanta mantuvo una excelente relación con Rafael Correa, no creo que el presidente Kuczynski quiera deteriorarla. Además ya mismo va a haber un evento birregional. Va a haber un evento binacional. Binacional. Entonces eso seguramente lo van a mantener, pero sin duda van a querer que el Perú sea un centro de ataque a los procesos de cambio, sobre todo Venezuela. Ya se ha pronunciado por el tema de Venezuela, precisamente. Así es. Entonces, bueno, que hay un cambio, porque si bien Ollanta estuvo alineado con la Alianza del Pacífico, él intentó no sumarse al cargamontón a los procesos progresistas. Algo parece que le quedaba de sentimiento hacia los procesos de cambio, cosa que no existe en Kuczynski. Finalmente, ¿cómo mira el proceso del Ecuador? Bueno, muy interesante, siempre lo he visto como un proceso interesante. La revolución ciudadana ha dado muchos avances en mejorar la calidad de vida de la población, muchos avances en educación, el sistema de becas es muy interesante. En fin, yo creo que hay muchas lecciones que podemos tomar del Ecuador y por supuesto tiene todo nuestro apoyo y como vocero del Bloque Nacional Popular, todo nuestro respaldo al presidente Correa, todo nuestro respaldo que continúe la revolución ciudadana aquí en el Ecuador. Muy gentil, Sergio, por acompañarnos. Muchas gracias. Para finalizar, les presentamos una entrevista con Eva Gollinger, abogada, periodista y doctora en Derecho Internacional norteamericana venezolana. Es investigadora especializada en derechos humanos y la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Actualmente es presentadora y productora ejecutiva de 2 programas de análisis en el canal internacional RT. Con Gollinger analizaremos la geopolítica latinoamericana y la lectura que realiza al momento político que está viviendo el Ecuador. Adelante. Bienvenida a nuestro programa, Eva, como siempre, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes en Ecuador? Y es un país conocido para ti, has venido varias veces. ¿Cómo miras lo que está sucediendo en el país? Bueno, obviamente es un momento políticamente importante. Están a la víspera de nuevas elecciones presidenciales. Están ya una década casi de la gestión de Rafael Correa. Se ha transformado, pienso, hasta cierto punto de lo que he podido percibir durante estos años viniendo acá, ¿no? Se ha transformado el país. Ya, además, Ecuador ahora tiene una presencia mucho más fuerte a nivel internacional. La economía obviamente se ha mejorado, se ve el país en un mejor estado. El estilo de vida de la gente se ha elevado durante estos años. Todo eso es visible. Es un país bastante tranquilo, con un nivel de seguridad bastante amplio en comparación con algunos otros países latinoamericanos. Un país muy amable para los extranjeros. La gente que viene de afuera tiene buena infraestructura para el turismo, como realmente no he visto en otro país en América Latina.
Entonces, todo eso ha sido mejorado incluso durante los últimos años bajo la gestión de Rafael Correa. Pero claro, son momentos de incertidumbre. Cuando ya el presidente Correa no se va a postular de nuevo para la presidencia, va a entrar nueva gente a así comandar la revolución ciudadana, y uno siempre se pone a preguntar, ¿es posible la continuidad sin el líder principal que ha encabezado desde un comienzo de esta llamada revolución ciudadana todo el proceso? Entonces es interesante ver el desarrollo ahora de qué va a pasar durante los próximos meses si la oposición tiene la capacidad de organizarse mejor, de realmente aumentar en las encuestas y tener la posibilidad de derrotar a Alianza País, o si Alianza País va a seguir manteniendo su nivel como el principal partido del país y ya con casi una garantía de que van a ganar las elecciones en febrero. Partimos desde Ecuador, justamente tú has dado un contexto muy importante del momento que estamos viviendo y lo que va a suceder más adelante. Estamos hablando también de la encrucijada que vive América Latina y algunos países. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va América Latina con lo que ha sucedido en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela y lo que puede suceder en otros países? Son momentos de turbulencia, inestabilidad, cambios. Te digo que hace unos años era imposible imaginar la situación que vivimos hoy en día en América Latina. Pero claro, se puede decir lo mismo antes del 98. Que era imposible imaginar una América Latina del siglo XXI tal cual como tuvimos durante una década. Bueno, incluso antes, después de la llegada del presidente Hugo Chávez en Venezuela, que fue 98, 99, la consolidación de la revolución bolivariana, todos los avances innegables que lograron en Venezuela a través de ese proceso. Pero claro, siempre en todo ese tiempo, y eso ha sido parte principal de lo que he venido haciendo en mi trabajo, los ataques, las agresiones, las amenazas, los esfuerzos para neutralizar estos movimientos progresistas, su avance. Sin embargo, se logró expandirlo por toda la región. Hubo un momento en que había una mayoría de gobernantes en América Latina que eran progresistas de izquierda y se logró tremenda alcance. UNASUR, CELAC, ALBA, otras iniciativas que lamentablemente no se materializaran, como el caso del Banco del Sur, por ejemplo, o todo ese tema de la integración económica en la región. Pero sí, ahora uno se pone a reflexionar cuáles fueron las fallas principales, porque no se logró mantener. También de una autocrítica muy importante para todo el sector. Debería ser, no puede ser. Entiendo perfectamente, porque ha sido mi trabajo casi de vida, denunciar la injerencia y intervencionismo de Estados Unidos en la región, todo lo que significa un plan Cóndor y un nuevo plan Cóndor. Sin embargo, la culpa y la responsabilidad de lo que sucede hoy no solamente se debe a fuerzas externas. Hay mucha responsabilidad entre los mismos gobernantes, los que perdieron el poder y los que están en peligro de perder el poder. Los puntos sensibles, los errores. Bueno, primero hubo muchos logros, o sea, tampoco uno critica sin reconociendo todo lo que se ha logrado, que ha sido inmenso y es imposible lograrlo todo. Pero sí creo que hubo sobreconfianza, por ejemplo, sobre la capacidad de mantener estos movimientos en la región, en el poder. También hubo mucha corrupción, eso no se puede negar, en cada estado y en también proyectos a nivel regional. O sea, por ejemplo, y falta de voluntad para realmente cumplir. El Banco del Sur, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo? Porque es una idea fabulosa. Porque incluso había la decisión política de todos la mayoría de los presidentes. No, y la moneda virtual Sucre. Hubo incidentes de corrupción en el comienzo del uso. Y claro, en los negocios que se hacían, también en algunos casos había una sobreconfianza en la capacidad de la gente manejando los procesos, no digo los jefes y las jefas del Estado, sino quienes estaban encargados de proyectos en sus propios países a nivel regional, que tal vez eran de confianza y comprometidos militantes, pero realmente no tenían el conocimiento, el know-how, para ejecutar esos proyectos, y muchos se quedaron atrás. Y también creo en algunos casos hubo situaciones en donde
siempre el propósito de la inmensa mayoría de estos gobiernos de izquierda, de progresistas en la región, era dar el poder al pueblo, pero en algunos casos eso no realmente se logró y se quedó como en una burocracia, en algunos casos, bueno, la corrupción lamentablemente es una realidad muy fuerte en todos los países del mundo, incluyendo en Estados Unidos. Ahora, mira, Eva, sobre este aspecto que el mismo presidente de la República ha reiterado varias veces, que si bien los partidos políticos de oposición son una amenaza, sin duda alguna, a la continuidad de este proceso, pero habla muy fuertemente acerca del papel de los medios de comunicación en Ecuador y en América Latina, las grandes transnacionales de la comunicación y los poderes mediáticos y fácticos que sin duda contribuyen a lo que puede suceder. Sí, obviamente hay una narrativa que se ha construido, que está a favor de una agenda compartida por la élite latinoamericana que quiere volver al poder y Estados Unidos, Washington, que quieren mantener su patio trasero bajo su control. Entonces ellos canalizan esa agenda a través de medios que ya en algunos casos ni siquiera los tienen que financiar porque comparten la misma agenda y el mismo objetivo. Pero sí existe casos, es algo que denuncié en Venezuela con evidencia concreta, documentos incluso del propio gobierno estadounidense, financiando periodistas, buscando no solamente el periodista hoy en día, mira, te entrenamos, no sé qué, vas a después promover la agenda nuestra, sino desde mucho más atrás, buscando quiénes son los que van a ser más adelante influyentes en su profesión. Ellos son quienes captamos desde antes y luego lo vamos formando y así acondicionando, y resulta ser así. Y luego son principales voceros en medios que tienen audiencias enormes en la región y en cada país que están promoviendo esas agendas y ponen una narrativa muchas veces distorsionada. Como el caso de Venezuela, hay una crisis grave, eso no se puede negar, pero viendo los medios, y más que todo a nivel internacional, es como que es el peor país del mundo y está todo que no puedes ni salir a la calle, lo cual es mentira total, y como que el gobierno no está haciendo nada, que es mentira también. Entonces, eso también creo que ha sido un proceso en la región, ha tenido resultados positivos en Ecuador, en Venezuela, Bolivia sigue luchando con eso, de construir nuevos mecanismos de comunicación en donde se busca democratizar los espacios mediáticos. Tampoco pueden ser complacientes totalmente con la agenda del Estado, porque tienen la responsabilidad realmente de presentar la información veraz al público. Pero, por supuesto, no pueden jugar un papel desestabilizador, y más si es en contra de su propio país. Ahora, esto es parte de lo que el presidente Correa y otros mandatarios también coinciden, en el sentido que estamos viviendo un nuevo Plan Cóndor en América Latina. Recordemos el Plan Cóndor en los años 70 con la presencia de dictaduras, muchas veces criminales, en contra de ciudadanos de varios países, sobre todo del Cono Sur. Pero en estos momentos, ¿cómo se evidencia el nuevo Plan Cóndor y qué hacer frente a ello? Bueno, lo que han sido los cambios abruptos en la región. Y no solamente que hay elecciones en Argentina, gana un candidato de la derecha, ya está retrocediendo todas las políticas de los Kirchner, de Cristina Fernández, pero luego persiguen a ella misma. Y lo de Brasil, o sea, quieren meterlos presos, quieren destruir todo su legado, su credibilidad. Entonces, eso forma parte de eso, porque no solamente es neutralizar el avance de movimientos progresistas, sino borrar la memoria, convertirlo en otro para que la gente no se acuerde de nada bueno de lo que pasó en esa época, convertirlos todos en diablos. Y hay una cosa que se me quedó decir sobre la responsabilidad de los propios gobiernos y movimientos también progresistas por la situación actual, es que yo pienso, y habiendo investigado y denunciado mucho el tema de esa injerencia y esas amenazas externas que penetran dentro de los movimientos, creo que en muchos casos, aunque toma ya parte del discurso de muchos de estos líderes en la región, muchas veces no actúan para realmente frenar e impedir el avance
de esa agresión interna. Y eso ha hecho un daño tremendo. Porque no hay manera de que después de tantos años, con evidencias plenas de que Estados Unidos sigue financiando a través de sus diferentes agencias, USAID, NED, aquí en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que los dejan hacer aún, financiando, alimentando conflictos, desestabilización. O sea, no es un dinero noble. No debería permitirlo. Eso es algo que está haciendo daño al país, no contribuye al progreso ni al bienestar. Entonces creo que eso ha sido una gran falla, no tomar suficientemente en serio esas amenazas y las diferentes tácticas, muchas veces sutiles, en que penetran y neutralizan desde adentro a los movimientos progresistas. ¿Estaríamos hablando de un fin de ciclo de los países progresistas o de momentos complicados que luego podrían revertirse con los errores que también pueden cometer algunos gobernantes de las otras tendencias? Creo que sería triste pensarlo como que, bueno, tuvimos un momento y ya se fue. Ha sido una lucha de décadas, siglos, ¿no?, para llegar a este momento. Es difícil pensar que hay vuelta atrás como estaba antes, o sea, porque puede ser que cambie el gobierno actual, pero se supone que ha habido un despertar colectivo a nivel de conciencia de la gente. Han vivido otros momentos. Pueden ser que los jóvenes hoy en día, que han crecido en la Revolución Ciudadana o en la Revolución Bolivariana, es su única referencia, no conocen cómo era antes. Entonces ellos critican ahora, pero viven de un otro nivel, con otro nivel de derechos, de presencia, de visibilidad en estas sociedades que son más democráticas, que enfatizan más la justicia social. Entonces creo que en caso de que regresar a un mandatario, como vemos está pasando en Argentina, la gente sale a la calle ya, no lo van a permitir. Espero que eso sea así y que no hay manera de revertir todo lo que se ha logrado. Y lo mismo para Estados Unidos, que tienen más difícil la situación porque no hay mucha alternativa, pero tampoco queremos caer en el fascismo, como estamos a la víspera de una situación allá muy preocupante que, aunque no lo crean afuera, podría tener consecuencias gravísimas para todo el mundo. Efectivamente, ¿qué pasaría o cómo miras tú la posibilidad de que Donald Trump, por ejemplo, pueda ser presidente de los Estados Unidos o con Hillary presidenta? ¿Qué pasaría para América Latina con esa relación? Bueno, Hillary representa el establishment. Ella es el status quo, es la persona más calificada para ese cargo en toda la historia casi del país. Y creo que sería lo mismo, o sea, la misma postura frente a América Latina. Ahora, con Trump, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que sería mejor para América Latina. Creo que sería mucho peor. Es un racista, xenofóbico, machista, ignorante total. Y eso es más peligroso porque no sabe qué está haciendo. Y al llegar a ocupar el cargo del país más poderoso del mundo, que tiene armas nucleares, alguien que actúa de forma impulsiva sin base de conocimiento, sería fatal. Incluso él ya ha dicho que, bueno, no va a respetar todo lo que logró Obama con Cuba, que no le parece un buen negocio, porque todo para él es negocio. Él nunca va a negociar o interactuar con otro país como en base de respeto, siempre está buscando que le pueda sacar de manera, en su caso, beneficio personal, que es peor. O sea, tampoco digo que apoyo las políticas de Hillary Clinton, intervencionista, bélica, belicista, digo, totalmente, pero creo que por lo menos con ella sabemos qué esperar. No sería algo novedoso, con él sería algo que podría ser muy grave. Estimados televidentes, gracias por acompañarnos en este primer especial sobre el AP 2016. El progresismo en la región vive un nuevo y difícil escenario político debido a las estrategias de desestabilización de las derechas locales y de los poderes transnacionales. El AP es justamente este espacio de reflexión de la actual coyuntura que busca la consolidación de las políticas de cambio en la región. Les esperamos en la próxima oportunidad y en un nuevo programa. Felicidades. Ecuador no para.